Francesco Tucci, internacionalista y además italiano, con el que vamos a hablar de la situación política bastante movida en su país. Francesco, gracias por haber aceptado la invitación. Buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por invitarme. Pues otra vez Italia hace noticia con su inestabilidad política y se ha ido el gobierno de Mario Draghi, ¿no? Un técnico que muy prestigioso, por cierto, que al final también ha tenido que irse. Cuéntanos cómo se ha llegado a esta situación. Bueno, era algo que se veía venir, honestamente, porque la mayoría que respaldaba a Mario Draghi era muy heterogénea. Habían tanto partidos de centro derecha como de centro izquierda. Y el detonante, la crisis, se ha gatillado dentro del movimiento 5 estrellas, donde hubo una fragmentación, una separación de parlamentarios que salieron prácticamente del movimiento, y desde esta situación de un partido que era de mayoría, que respaldaba el gobierno, un partido que se ha prácticamente sufrió una escisión interna. Esto ha determinado una crisis en la mayoría, pero ojo, porque era algo que se veía venir, porque la coalición, como he dicho, que iba respaldando a Mario Draghi, que ha sido el presidente del Banco Central Europeo, entonces él tuvo un cargo muy prestigioso a nivel internacional, un técnico de alto rango, para entendernos. Bueno, no pudo sobrevivir a tensiones entre partidos y tensiones dentro de los partidos de la coalición. Claro, efectivamente ese movimiento 5 estrellas, que fue fundado por un cómico de televisión, Beppe Grillo, ¿no? Efectivamente ahora creo que tiene Correcto. menos de la mitad de los parlamentarios que tenía que el 2018 cuando salió la última elección, ¿no? Que era el primer partido, ahora está muy dividido. Ahora, esto ha generado mucha preocupación en Europa porque se esperaba de Draghi que, además aprovechando los fondos que van a recibir de Europa dentro del plan, ¿no? Del plan de apoyo a los países, sí, ¿no? Por el tema de salir de la crisis generada por la pandemia. Se esperaba que hiciera unas reformas muy importantes. No hay que olvidar que Italia creo que es el país más endeudado de Europa o de occidental, me parece. No sé si tiene 150% del PBI, una cosa por el estilo. Así es. Lo que hace que digamos que muchos inversionistas están un poco al acecho. Me imagino ahora, ¿no? Que obviamente la desconfianza de haber crecido con la caída de Draghi. Así que eso es muy preocupante, me parece, para Europa, porque eso puede tener impacto también en el valor del euro, que por cierto también ha caído últimamente, ¿no? Efectivamente. Sin embargo, la inestabilidad de esta legislatura ya se veía venir desde el 2018, porque como correctamente has recordado, Francisco, el partido de mayoría relativa, el partido que no obtuvo entonces la mayoría absoluta, ha sido propio el movimiento 5 estrellas. Pero después, por el fenómeno conocido también en Perú del transfugismo político, hemos tenido un cambio en la conformación de las bancadas en el Parlamento italiano, que es un parlamento bicameral. Entonces, la situación ya se había hecho crítica con un gobierno liderado por Giuseppe Conte, que ha sido el líder del movimiento 5 estrellas, es el líder actual, pero su gobierno necesitaba del apoyo de una coalición extremadamente heterogénea, una coalición muy parecida a la que ha respaldado hasta el día de ayer Mario Draghi. Sin embargo, otro elemento que deben considerar, por cómo ha gatillado esta crisis, por cómo se ha determinado, es que se hablaba de Mario Draghi como posible nuevo presidente de la República. La última reelección de
la última elección del presidente de la República remonta en Italia al 29 de enero de 2022. En Italia no hay una elección directa del presidente de la República porque se trata de un sistema parlamentarista y no presidencialista. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un ejecutivo bicéfalo. Mientras en Perú el jefe de Estado es también jefe de gobierno, en Italia no. Tenemos un jefe de Estado y un jefe de gobierno. El jefe de Estado lo elige el Parlamento reunido en seduta común, que quiere decir que participan también representantes regionales. En esta oportunidad no se pudo elegir a otra figura que no sea Mattarella. El presidente anterior, se hablaba de Mario Draghi. Draghi quería ser presidente. Según varios analistas, la imposibilidad de Draghi a ser presidente de la República esta vez ha determinado una frustración y el tema que él haya también presionado la coalición hasta llegar a una ruptura. Eso es un tipo de análisis, ¿no? Es una interpretación que se ha dado. Así como la otra interpretación es que faltaba más o menos un año y medio a las elecciones y unos partidos han forzado una crisis para no asumir responsabilidades políticas de las medidas que Draghi ha tomado, medidas también de austeridad, relacionadas tanto con la pandemia que con la guerra en Ucrania. Entonces, para evitar de asumir la responsabilidad de estas medidas duras, unos partidos, según otros analistas, han forzado la crisis. Yo creo honestamente que la verdad, o algo que se pueda acercar a la verdad, se debería buscar en las dos interpretaciones, no solo en una sola interpretación de lo que ha ocurrido. De acuerdo. Ahora, las elecciones estaban previstas normalmente para el próximo año, en marzo, si mal no recuerdo, o sea, en un año todavía, o sea, bueno, menos de un año. En fin, todavía faltaba 10 meses por lo menos. Ahora van a ser el 25 de septiembre. Estaba leyendo que según las encuestas, ganaría en un partido, un partido llamado Fratelli algo, que es un partido bien de extrema derecha, ¿no? Sí. Bien de extrema derecha. ¿Cómo se llama? ¿Fratelli di qué? Fratelli d'Italia. Ya, Fratelli d'Italia, que sí, entiendo correcto, que es post-mussoliniano, lo han llamado, ¿no? Está también, el partido La Liga del Norte, que estuvo en el poder con el Movimiento 5 Estrellas, y también Forza Italia. Entre ellos tres, según las encuestas, si siguen como están, podrían eventualmente tener mayoría para co-gobernar el 25, a partir de después del 25 de septiembre, y eso evidentemente me imagino que para la Unión Europea pues es sumamente preocupante, ¿no? Puede ser preocupante, pero cuidado, Francisco, porque, por ejemplo, la Lega de Salvini y también Forza Italia de Silvio Berlusconi ha respaldado el gobierno Draghi. La única fuerza de oposición ha sido este partido de extrema derecha, Fratelli d'Italia, que tiene una cierta simpatía, ¿no? No tan enmascarada con el fascismo, sobre todo considerando no solo unos militantes del partido, sino también unos de los líderes. Y eso preocupa porque este partido, según varias encuestas, como tú has dicho, sobre todo este partido, tiene un grado de aprobación muy alto. Ha llegado alrededor del 20%. Un dato que anteriormente, me refiero a los últimos 2-3 años, era impensable. Entonces, efectivamente, hay una serie de preocupaciones por parte de los países europeos por lo que pueda ocurrir en Italia, sobre todo considerando todos los acuerdos y también el rol que tiene Italia a nivel internacional como país de la OTAN, considerando, tanto de la OTAN como de la Unión Europea, considerando el conflicto en Ucrania. Entonces, el envío de armas, también la aprobación de sanciones, muchos países del norte de Europa y también Estados Unidos están preocupados, a pesar que Estados Unidos con una nota de prensa ha afirmado que respetan claramente las decisiones y la institucionalidad italiana, claramente. Claro, efectivamente veí que había discrepancias incluso dentro del Movimiento 5 Estrellas, los propios de la Liga, que tienen cierta simpatía por Rusia. Además, Italia tiene una historia muy antigua de relación económica con Rusia, ¿no? Incluso a la época de la Unión Soviética, los famosos Lada, ¿no? Que se parecen mucho a los Fiat italianos, ¿no?
hay una tradición muy antigua de inversión italiana en Rusia. Entonces, efectivamente, estaba leyendo que incluso empresarios italianos estaban bastante dubitativos respecto al tema de las sanciones. O sea, hay una simpatía en Italia finalmente por Rusia, ¿no? En el caso de la Liga Norte de, ¿cómo se llama? Del líder Matteo Salvini. Salvini, Sí. también simpatía personal por Putin. Entonces, sí, pues en Italia están un poco divididos sobre esa cuestión, ¿no? Correcto. Y quiero recordar también que los lazos económicos de Italia y Rusia se han estrechado muchísimo durante los gobiernos de Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi en varias ocasiones se ha reunido con Vladimir Putin cuando Berlusconi era presidente del Consejo en Italia y se hacían también regalos. Entonces los lazos de amistad eran bastante estrechos. Por eso Berlusconi, por ejemplo, cuando se ha tratado de opinar sobre la operación militar especial en lo que estaba ocurriendo, ha sido bastante tibio. Ojo, eso no es un caso. Como tú justamente has dicho, en Italia está también desarrollándose en una parte de la opinión pública italiana una postura que ya no es filo-ucraniana, ojo. Ah, bueno, claro, efectivamente. Ahora, respecto al tema de... hablando de Berlusconi antes, Berlusconi, ¿qué edad tiene ahora? ¿Debe tener, qué, 85 años? ¿Qué edad tiene? Él tiene más de 80 años, efectivamente, pero sigue activo en la política y ha comentado la crisis de gobierno, afirmando que prácticamente Mario Draghi se la ha buscado. Pues. Él ha dicho que no quería hacer caer el gobierno y que la responsabilidad prácticamente ha sido esencialmente del presidente del Consejo de los Ministros. Él ha dicho literalmente, Berlusconi, que probablemente Draghi estaba cansado y ha aprovechado de esta fractura en el movimiento 5 estrellas, la heterogeneidad de la coalición que iba respaldando su ejecutivo para salir. Claramente es la opinión de Berlusconi. Pues. Ahora, Berlusconi, él no tiene ningún cargo ahora, no es senador, ¿no? Entiendo. O sí le hace senador hasta honestamente, ahora. Berlusconi, porque él había sido sancionado, había sido sancionado por unas fiestas donde había una menor de edad, fue un escándalo brutal y había sido sancionado, no sé si por eso o por otra razón, porque tenía varios procesos. O sea, no por eso, interdicción. Ya. Él ha sido sancionado, como tú justamente has dicho, y ¿qué ha pasado? Por todos estos temas con la justicia, Berlusconi prácticamente no cubre cargos públicos en este momento. De acuerdo. Ahora, no cubre cargos. Si tiene, si no recuerdo mal, él está alrededor de, tendrá más de 85 años. De acuerdo. Y siempre, sí, claro, y con sus cirugías estéticas sí me tiene la cara muy estirada, efectivamente. Y aparte de eso, bueno, desde el punto de vista energético, estaba viendo que Italia normalmente importaba como más o menos el 40% de su gas de Rusia, pero estaba viendo que ahora está cada vez más acercándose a Argelia, con la que tiene una relación importante, y parece que a estas alturas ya está logrando que veamos depender, bueno, todavía depende bastante de Rusia, por cierto, pero que Argelia se está convirtiendo en un proveedor tal vez el más importante ahora de gas para Italia, ¿no? Sí, así es. Ya con el gobierno de Giuseppe Conte, sobre todo ahora con Draghi, antes de esta crisis, se estaba buscando una alternativa a Rusia, considerando las necesidades de gas que tiene el país. Propio porque tanto Italia como otros países de la Unión Europea, por ejemplo Alemania, han desarrollado en el tiempo una gran dependencia abasteciéndose del gas ruso, de Gazprom. Entonces, efectivamente, Italia está mirando a África, Algeria y no solo. Hay una serie de relaciones también con Nigeria y otros países que van a exportar hidrocarburos, pero ojo porque en muchos casos los regímenes africanos con los cuales se podrían desarrollar
relaciones comerciales, energéticas, no necesariamente son plenas democracias o democracias al estilo occidental. Eso hay que tenerlo en cuenta. Claro. Bueno, a estas alturas, si ya Biden se acerca a, ¿cómo se llama?, Maduro, ha ido a visitar a Mohammed bin Salman, el gobernante de Arabia Saudita, pues ya a estas alturas el tema de la democracia ha quedado sepultado bajo petróleo y gas. O sea, eso ya no tiene nada. Ahora hay una emergencia tal que la democracia quedó obviamente sepultada, ¿no? Así que... Efectivamente, eso es triste si vamos a considerar los discursos y las representaciones que se han dado desde hace 20 años, ¿verdad? Porque se utilizaba muchísimo la bandera de la democracia, pero cuando toca a la puerta una crisis y hay necesidades, como tú has dicho, Francisco, estamos asistiendo a qué, por ejemplo, a este viaje del presidente norteamericano y sobre todo a unas relaciones que se están supuestamente normalizando, que podrían normalizarse entre Estados Unidos, Venezuela, relaciones con Arabia Saudita, que no es un país campeón de la democracia para nada. Así es. Entonces, es interesante considerar también esto, ¿no? Porque hay mucha realpolitik y conveniencia también. Claro, efectivamente. Muy bien, Francesco, muy interesante. Vamos a ver qué pasa en Italia, qué resultados salen de estas elecciones del 25 de septiembre y qué gobierno se instala finalmente en tu país. Gracias, Francesco, estaremos en contacto como siempre. Muchas gracias, hasta luego.